vamos a ir comenzando y vamos a comenzar como debemos de comenzar todo en nuestra vida, invocándonos al Señor y poniéndonos en sus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre nuestro, tú nos entregas y nos regalas este tiempo de Cuaresma, única y exclusivamente para acercarnos más a ti. Te pido, Señor, de una forma muy especial, que todo lo que se hable aquí hoy, que todo lo que se diga, que todo lo que se oiga y todo lo que se vea, sea para que nos acerquemos más a ti. Que al acercarnos a ti no tengamos miedo, pero más que todo, Señor, saber de que tú nos esperas con brazos abiertos. Te pido, Padre, por esas personas que todavía están en camino, que nos protejan en su caminar. Por estos que están aquí, los que no podrán estar con nosotros, y especialmente por los que nos ven a través de nuestra transmisión en vivo, para que su bendición, Señor, llegue a cada uno de ellos, por donde quiera que se encuentren, que se unan precisamente a través de nuestra oración y sepamos que el amor es lo que nos mantiene juntos. Te pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ver cuál fue el daño. Ninguno. Para que ver. Y después dicen que el Apple no sirve. Gracias, amor. Nos sentamos. Pues, cada año ustedes se han dado cuenta que nosotros, aquí por lo menos en Nativity, cuando estuve también en San Matthew, escogemos un tema. Y escogemos un tema precisamente alrededor del ciclo de los evangelios que estamos hablando y el por qué. Y la idea es que ese tema no solamente camine con nosotros durante todo el tiempo de Cuaresma, sino que también haya una conversión en el tiempo de Pascua. Ustedes se acuerdan tal vez unos años atrás cuando hicimos el pozo precisamente porque una de las lecturas de ese ciclo de lecturas ese año, como lo hay siempre, pero específicamente cuando toda la iglesia lee el ciclo A, es la mujer que va al pozo a sacar agua al mediodía. Y esa idea de que cada uno de nosotros vamos ahí y el encuentro es con Cristo. ¿Cuál era la transformación? Que en el tiempo de Pascua, obviamente, ese pozo que parecía haber estado muerto, fluía agua de ella y obviamente se decoró con flores. El año pasado hicimos las cruces, un pensar de que de Cristo y la cruz de Cristo, cada uno de nosotros nos unimos a esa cruz y cargando nuestras propias cruces nos damos cuenta que tenemos vida en Él porque nos atamos a la de Él. Este año escogimos la parábola del hijo pródigo. Para mí una de las parábolas que más me ha llenado y fue por gracias y obra y gracia del Espíritu Santo, diría yo, de una persona que me regala un libro escrito por un sacerdote ya difunto, el padre Henry Nouwen. Y escribe sobre su experiencia estando en Rusia, en San Petersburgo, donde este cuadro cuelga. Y de ahí rompe él a escribir, y muchas de las reflexiones incluso que yo comparto con ustedes hoy vienen precisamente de esa experiencia que él tuvo, que a mí me tocó y jamás me ha dejado solo. Ese cuadro es mío y ese cuadro cuelga en mi habitación, en donde quiera que yo he estado, en cualquier parroquia que he estado, y siempre está ahí conmigo. Para aquellas personas que dicen que el juego es algo en contra de Dios, que se va a los casinos, gracias a un casino, porque le metí 25 centavos y salió, tin, 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 compré yo el cuadro ese, así que de algo sirvió. Después de eso no jugué más nada. Venimos durante este tiempo de Cuaresma, que significa 40. Es un tiempo no solamente importante en la vida de la iglesia, sino que ese 40 tiene también un uso bíblico. Escuchamos en esos 40 días, los 40 días que estuvieron los israelitas en el desierto. Los 40 que nosotros celebramos son los 40 días que estuvo Jesús en el desierto.
Y es simbólico de que tú y yo durante este tiempo de Cuaresma usemos ese tiempo precisamente para acercarnos más a Él. No hay que usar mucha imaginación para que no nos recordemos que precisamente en esos 40 días donde estuvieron los israelitas sonámbulos, como llamemos, en el desierto, empezaron a adorar a una vaca dorada. Se les olvidó, como quien dice, quién realmente era Dios. Y sin embargo, Dios no los abandona. Sigue y desea a llevarlos a esa tierra prometida. Parte esa agua del mar Rojo y cruzan simbólicamente ya de un bautismo. Y Jesús, interesantemente, después de su bautismo, entra en el desierto en esos 40 días. Quiero hacer énfasis aquí en algo, porque a veces no nos damos cuenta de esto. En esos 40 días que Jesús está en el desierto, conocemos de 3 tentaciones. Y esas tentaciones comienzan precisamente con que si realmente tú eres el Hijo de Dios. Esa es la tentación. Y esa lectura la escuchamos cada primer domingo de Cuaresma todos los años, de los diferentes evangelios sinópticos, ¿no? Pero ahí está. A mí lo que me interesa es lo que pasa inmediatamente después de esa entrada en el desierto. Jesús es bautizado. Y en el momento que es bautizado, oímos una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Pónganse a pensar que hasta ese momento Jesús no había obrado ningún milagro, no había cambiado panes ni peces, no había multiplicado, mejor dicho, no había resucitado a nadie de la muerte, no había obrado ningún milagro, no había enseñado nada. ¿Y por qué ese dato es tan importante? Porque si Jesús, que es el predilecto del Padre, no hizo nada para ganarse eso, tampoco tú y yo. Ese es el amor del Padre. Ese amor del Padre que precisamente no es lo que Jesús consigue a través de vencer esas tentaciones. El ser hijo y el ser el predilecto del Padre ya lo era antes de comenzar su jornada en el desierto. ¿Y por qué eso es importante para ti y para mí? Mis hermanas y hermanos, tú y yo no entramos en la Cuaresma para que Dios nos ame, o que de alguna forma yo pueda hacer algo para que Dios se dé cuenta de mí y me ame. Eso ya está. Eso es dado. Gratuitamente es dado. ¿Y por qué? Porque Dios no sabe hacer otra cosa más que amar. Ese amor se difunde por doquier precisamente porque tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y eso es suficiente. Les hago este preámbulo porque quiero que entremos en ese estado de mente, si pudiéramos llamarla así, porque este evangelio que vamos a escuchar no lo tenemos este fin de semana, sino el otro más arriba, que es el 4º domingo de Cuaresma. Y vamos a escuchar del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo es una parábola. Y siendo una parábola, se deja abierto a una interpretación vasta. Yo voy a tocar algunos puntos. Y espero en Dios que a medida que vayamos tocando esos puntos, ustedes vayan dándose cuenta por qué hemos hecho lo que hemos hecho en el altar. ¿Cuál es el propósito de lo que hemos puesto allá arriba? Y de qué forma nos ayuda a nosotros en nuestro caminar durante este tiempo de Cuaresma. Ojo, el único que ha visto a Dios y conoce a Dios es Jesús. ¿Y por qué es importante eso? Hay veces tú y yo hemos escuchado de personas que tal vez nos hayan dicho: no trates de aguar mucho la cosa y hacer de Dios una melcocha,
porque también está la parte difícil de Dios. Está la parte de la ira de Dios. Está la parte del castigo de Dios. Yo no comparto ese pensamiento. Y yo no comparto ese pensamiento precisamente porque cuando escuchamos esta parábola, yo comienzo con esa primicia. El único que conoce al Padre es Jesucristo. Y cuando los fariseos empiezan a atacar a Jesús, ¿con quién anda y qué es lo que hace con ellos? Surge esta parábola. Es Jesús quien redacta, quien dice esta parábola que yo quiero compartir con ustedes hoy. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo de cambio. Y ese cambio viene por forma de arrepentimiento. Eso lo vamos a ver luego. Y lo vamos a ver detalladamente con diferentes cositas. Yo quiero que cierren los ojos y a medida que yo voy leyéndole esta primera parte de la parábola que es sacada del Evangelio de Lucas, yo quiero que ustedes traten de pintar la imagen de lo que yo les estoy diciendo. Y después juntos vamos a ir descifrando poco a poco esta parábola. Y dice, Jesús continuó. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y un día después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente, recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Tenemos esta primera parte de la parábola, que es muy interesante porque nos abre el camino a muchas cosas que están sucediendo, especialmente al inicio. Y ojo, Jesús sabe lo que está diciendo y por qué lo está diciendo, y de la forma como lo presenta. La parábola del hijo pródigo nos ofrece una buena perspectiva de cómo prepararnos durante la Cuaresma, ayudándonos a cómo realmente nos debemos relacionar con Dios. Pedir una herencia antes de la muerte es el igual a decirle a la persona, no hallo el día que te acabes de morir. ¿Y por qué? Porque una herencia es un regalo. Una herencia es un regalo que un padre, una madre, una familia deja a un familiar, a un hijo o una hija en el momento de su muerte. Una herencia no es un derecho, es un regalo. No creo que a mí me toque ningún regalo de eso, pero bueno. Y qué interesante que este hijo de alguna forma ahora cambia las cosas y le dice, yo quiero que tú me des lo que me vaya a tocar cuando tú te mueras, yo lo quiero ahora. Y de cierta forma lo que él le está diciendo al padre es, apúrate en morirte. Difícil, me imagino, para ese padre haber escuchado eso de su hijo. Vernos en esta luz ante Dios, que es un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de ternura,
y en quien sobreabunda un amor generoso y quien tiene como naturaleza el dar libremente y gratuitamente, se convierte rápidamente en un problema. Porque lo que debería haber sido un regalo, ahora es una demanda. Demandando algo que tal vez no le correspondía porque él no sabía qué era lo que le tocaría. Si tú y yo, mis hermanos y hermanas, desarrollamos una relación con este Dios de gracia, lo que tú y yo recibimos, lo recibimos libremente. Y lo recibimos porque es Él quien lo ofrece. Y si lo entregamos como una gracia, ¿a quién? Hacia los demás. Lo que tú y yo recibimos, lo entregamos igualmente. Y así se multiplican las bendiciones. Este hijo ha virado todo al revés, insultando la generosidad de su padre y tratando de una forma u otra de quedarse como con posesión lo que solamente se puede recibir como un regalo. Luego el hijo se va. Pero quiero antes de eso detenernos un momentico y mirar algo. Porque uno piensa en herencia y lo inmediatamente lo que piensa es, claro, una suma de dinero bastante. En los tiempos de Jesús nadie tenía ese tipo de capital. Ustedes saben cómo una persona se conocía que tenía mucho dinero por las tierras que tenían. Este padre tiene que haber vendido tierras. Tierra que cualquiera de ustedes que jamás, en algún momento, si han tenido tierra, ustedes lo deben de saber. Cuando uno vende algo, lo perdió. Y aunque trate de recuperarlo luego, nunca va a pagar lo mismo por lo que lo vendió. Y sin embargo, este padre hace esto por su hijo. Vende tierras para entregarle al hijo lo que él pidió. Y es ahí donde el hijo se va. Y dice el Evangelio que se fue a un país lejano. Pero la traducción del griego de ese país lejano es el Coram Macra, que significa el gran vacío. Qué interesante que cuando se traduce el Evangelio, se traduce no a un país lejano, sino a un gran vacío. Y veremos dentro de poquito por qué eso tiene tanta implicación importante. Impidiéndonos de la fuente de gracia y aferrándonos desesperadamente a lo que pensamos que se nos debe. Necesariamente perdemos incluso hasta lo poquito que tenemos. Y eso es lo que vemos con este hijo. Personas que exigen su libertad o libertinaje, olvidándose de Dios. Un poco tiempo, y en poco tiempo, mejor dicho, el hijo se encuentra en miseria y indigente. El famoso dicho de cuando Tim tenía, Tim valía. Pero ya después Tim no tenía, así que ya imagínense. Todo el mundo era amigo de este joven, vivió su vida como la quiso vivir, y ojo, el padre sabe lo que va a pasar y se lo entrega. Y al entregárselo sabe que no va a durar. El hijo vivió desesperadamente todo lo que se le entregó, viviendo poco a poco. Una derrocha que tal vez no se daba cuenta él. Una hemorragia no solamente del dinero que estaba gastando, sino de su dignidad también. ¿En qué te queda este hijo en poco tiempo? Hambriento, solo y desesperado. Porque cuando el dinero se acabó para los tragos gratis, para la vida que quería vivir él, todo el mundo cogió su camino también. ¿Y por qué hambriento? Hambriento porque lo que tú y yo más deseamos en nuestra vida es ser amado. Póngase a pensar en su vida y si su mamá y su papá ya fallecieron, no tiene ninguna importancia eso.
lo seguimos haciendo de todas formas. Tratamos de alguna forma de impresionar o de mirar que mami y papi nos miren y nos digan, qué orgulloso estoy de ti, aunque estén muertos. Vivimos constantemente buscando la aprobación de ellos. Vivimos buscando la aprobación de otros, porque en el fondo lo que tú y yo deseamos es ser amados. Por eso hay personas que viven en un matrimonio desesperadamente roto, pero continúan en ese matrimonio por el deseo de ser amado, el miedo de estar solos. Yo creo que lo que este hijo, cuando hablamos de que quedó hambriento, no es solamente comida. Este hijo desesperadamente tenía deseos de ser amado. Él se pensó que él sabía su vida mejor que nadie. Y rápidamente se dio cuenta que estaban con él por interés. Se quedó solo. ¿Y cuán desesperado tiene que haber quedado este muchacho? Que él hace algo que no tiene absolutamente ninguna lógica. Piensen por un momento que la audiencia de Jesús son judíos. Quienes están escuchando esta parábola son judíos. Para el judío no hay animal más impuro que el cerdo. Y este hijo busca trabajar con cerdos. Y tanto es la desesperación de este hijo, tanto, que él desea rápidamente comer por lo menos lo que estaban comiendo los cerdos. Yo no sé ustedes, ¿cuántos de ustedes han ido a un matadero o a lo mejor en su propia finca a buscar un lechón, un cerdo para Nochebuena? Nosotros lo hacíamos todos los años. Y yo les puedo garantizar algo, que cuando uno salía de allí, olía a los puercos aquellos. Y por muy rico que pueda ser un pan con lechón, a mí jamás me cruzaría por la mente, ni remotamente, comer ni siquiera lo que comen los puercos. ¿A qué desesperación tiene que haber llegado este hijo? Que ese era el deseo de él. Esa silla que está a los pies de la cruz está rota, inusable, no sirve para lo que fue diseñado. Si ustedes se tratan de sentar ahí, les recuerdo, yo no tengo seguro, así que queda con la responsabilidad de ustedes. Pero les puedo prometer algo, sostenerlos no los van a sostener. Esa silla representa lo que el hijo hizo, el menor, al alejarse de su padre, alejarse de todo lo que él tenía y lo que su vida se convirtió. Quien era él fue poco a poco en su mente desmoronándose, desapareciendo. ¿Y por qué está ahí en la cruz? ¿Por qué nosotros pusimos esa cruz, esa silla en la cruz, recostada a ella como está recostada? Aunque la cruz es ventana de muerte hacia la resurrección, de eso no hay duda. La cruz es lugar de muerte. En la cruz vemos el quebrantamiento de todo lo feo de la humanidad. Eso es lo que pone a Jesús en la cruz. Y por eso nosotros recostamos esa silla contra la cruz. Este hijo se estaba muriendo. Se estaba muriendo de hambre, se estaba muriendo de soledad, se estaba muriendo desesperado. Y esa silla quebrantada, como ustedes la ven, es precisamente lo que hay en la cruz, es quebrantamiento. No solamente al ser Jesús atravesado con una lanza en el costado, sino lo que lo pone ahí, el quebrantamiento de la humanidad. Y si se ponen a analizar un poquitico, el egoísmo de este hijo menor
y lo que pone a Jesús en la cruz no está muy lejos de la similitud. Yo creo que cuando la barriga nos empieza a sonar, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Y porque en el estómago de él empezó a sonar, este muchacho se rebajó y se convirtió menos de lo que era. No solamente el hecho de que se veía como algo menos, sino que ahora era menos. Su judaísmo se había de alguna forma u otra desmoronado al trabajar con cerdos. Él se convirtió en impuro. Y la desesperación de este hijo de querer buscar comer lo que comían los puercos, única y exclusivamente porque él tenía hambre. Hermanos y hermanas, tú y yo tenemos hambre. Y no es de arroz con frijoles o caraotas negras. No, el hambre que tú y yo tenemos muchas veces es por Dios. Y buscamos ese amor a través de muchas otras cosas. Pensamos que el dinero nos trae seguridad. Pensamos que un carro nuevo nos hace bien. Pensamos que una casa nueva nos hace bien. Todas esas cosas son magníficas. Pero nunca van a apagar el hambre que tú y yo pudiéramos tener. Esa hambre, como San Agustín decía, está en nuestros corazones y ese corazón va a seguir buscando hasta que se halla en Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Él. Es como una soga, un hilito, que sigue alando en nuestro corazón y quien ala esa punta de ese hilito es Dios. Este hijo se confundió. Este hijo viró todo al revés. Este hijo se convirtió en algo menos de lo que era. Y no quiero usar la palabra prostituirse porque realmente eso no cabe. Pero se rebajó a ser menos de lo que él era. Y en esa desesperación de hacer lo que cualquier persona que tiene el hambre que este muchacho tenía, que tú y yo tal vez haríamos lo mismo, empieza a razonar y justificarse. ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí muriéndome de hambre. Y empieza a hacer una conexión. Es en ese momento que él decide regresar a donde su padre y confesarle su pecado. Para mí, mi interpretación, y vivo con eso constantemente, el hijo regresa no porque quiere que el padre lo perdone. El hijo regresa porque tiene hambre. Vamos a ver eso un poquitico más adelante. Y emprende un caminar. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de estos asalariados. Ustedes se imaginan por un momentico que este hijo lo que ha hecho es rebajarse de tal forma que ni siquiera se daba cuenta que él tenía algo que él no podía borrar. Que él era hijo. ¿Hasta qué punto llegó la desesperación de este hijo? Que él decidió ser menos de lo que realmente él era. No olviden, por favor, cómo empezamos esta noche. Empezamos recordándonos el bautizo de Jesús, lo que la voz celestial dice y la identificación de Jesús. Esta parte de la parábola nos enseña que tenemos que apuñar la cercanía a aquel que nos lleva a la sobreabundancia y suficiencia, puesto que la vida infinita de Dios nunca se agota.
Yo quiero que cierren ahora otra vez los ojos y vamos ahora a mirar detalladamente esta segunda parte de la parábola, lo que llamo yo el perdón. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Rápido, tráiganle el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan al ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. ¿Qué es la humildad? Muchas veces los evangelios nos llevan a que hagamos esa pregunta. Es más, escuchamos muchas veces a Jesús hablar de la humildad. Yo creo que hemos confundido la humildad con el tapete ese que tenemos nosotros entrando a la iglesia. Que una persona humilde tiene que de alguna forma ser ese tapete, donde todo el mundo camina por encima de uno, donde se limpian los pies y no servimos para nada. Esa es la humildad. Y a veces miramos la postalita esa que tiene todos los santos y los ojitos virados para atrás, y de alguna forma pensamos, eso es lo que debe ser la humildad. Yo creo que no podemos estar más lejos de la verdad con esa interpretación de lo que es la humildad. La humildad es no vernos más de lo que Dios nos ve y tampoco vernos menos de lo que Dios ve en nosotros. Voy a repetir eso otra vez. Ser humilde es no vernos más de lo que Dios nos ve y tampoco vernos menos de lo que Dios nos ve. Ustedes en algún momento se han topado, dicen en inglés, nunca conozcas a tus ídolos. Y a veces ese dicho se dice porque muchos de los ídolos, ya sea un cantante, o sea un deportista, o sea quien sea, uno llega y lo conoce y tal vez, no siempre, tal vez, esa imagen que tú y yo creamos de esta persona se desinfla más rápido que un globo que ha tocado un cable eléctrico. ¿Por qué? Porque lo que menos hay en esa persona es humildad. Tal vez nos topamos con una persona arrogante, odiosa, petulante, y se nos desinfla completamente la imagen de esa persona. Tal vez porque tú y yo nos ponemos a pensar cómo la persona debería ser, y cuando lo conocemos todo eso se borra, no lo sé. Pero qué interesante que tú y yo admiramos, o tal vez nos quedamos con un buen sabor en la boca, de una persona que nos trata como un ser humano normal, siendo quien sea esa otra persona, teniendo la fama que pueda tener la otra persona. Y ahí nos damos cuenta que esa persona no trata de hacer más de lo que es. Y de alguna forma nos enamoramos, por llamarla así, nos enamoramos con ese carisma de esa persona. El hijo se humilla al regresar a la casa del padre, pero se humilla equivocadamente, porque él se humilla buscando no ser hijo, sino ser asalariado. El hijo tenía como una interpretación lo que la humildad era, y ese tapete que está ahí delante de las puertas es lo que él buscaba. No importa que me pisoteen, pero voy a tener la barriga llena. No importa que se limpien conmigo, porque yo voy a tener donde por lo menos descansar la cabeza. Ese es el razonamiento de este hijo. Es lo que lo motiva a él a salir y emprender un caminar. Ojo, hay algo que no está en esta
en esta parábola que tenemos que detenidamente mirarlo. Cuando el hijo se va a este gran vacío, que también se interpreta como un país lejano, tenía dinero, tenía recursos, pero cuando regresa ahora, no more money, ni green stamps. Yo quiero hacer énfasis aquí un momentico porque este regreso del hijo le costó. Vamos a imaginarnos que tenía 4 o 5 pesos. ¿A dónde iba a comprar nada? ¿En un Presidente, un sedano? ¿O un Vicky Bakery por el camino? Eso no existía. ¿Quedarse en un Holiday Inn? No existía. Este hijo regresa a la casa de su padre con la idea de lo que es humillarse, sin darse cuenta de que la travesía iba a ser pesada. ¿Y por qué hago señalamiento a eso? Hay veces nos cuesta regresar, y tal vez la travesía más difícil que tú y yo podamos tener es el orgullo, el miedo. Esos son dos de las cosas que más difícil hacen una travesía de regresar a Dios. Miedo y orgullo. Miedo tal vez a ser rechazado otra vez, como hemos sido rechazados tantas veces por otros. Y el orgullo porque no voy a dejar que me vean así. Aunque me estalle contra la pared, no voy a permitir que nadie me vea así. No les voy a dar el gustazo. Y ese orgullo lo que nos hace es crear una pared en donde ni siquiera Dios trepa. Porque lo hemos alejado. Si algo admiro yo a este hijo, es que no permitió ni que el orgullo, ni que el miedo lo detuvieran. Se mantuvo firme y emprendió el camino. ¿Cuántos de ustedes han estado en Tierra Santa? Para aquellos que no han estado, déjenme decirles, la primera vez que yo voy a Tierra Santa, el padre Gustavo Millares y el padre, ay Dios mío, llegaron a los 50 de la muerte. Ahorita me acuerdo del nombre. Y el problema es que siempre le decíamos el gordo y ahora por eso ya no me acuerdo el nombre de él, pero ahora me acuerdo. Y me invitaron como regalo de ordenación a recién ordenado a ir a Tierra Santa. Imagínense haber estudiado 9 años, ya en el umbral de comenzar el ministerio sacerdotal y ver el evangelio a través de una experiencia vivida en Tierra Santa. Bellísimo, Fernando Hería. Yo sabía que venía por ahí. Pero a mí nadie me dijo algo muy importante. Uno conoce el desierto, ¿por qué? ¿Qué hay en un desierto? ¡Calor! Un calor que no hay quien lo aguante. Hasta que cae el sol. Y se espanta un frío, mis hermanos, que no hay quien amarre la chiva. Yo no andaba con suéter. Y he pasado un frío. Te estoy hablando de 40 y 30 grados, ¿eh? Esa parte de ese comercial no me lo pasaron a mí. Por supuesto que yo me acordé de ellos después. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque esa es la travesía de este hijo. Un calor extremo y un frío increíble. Imagínense lo que tiene que haber causado en el cuerpo de este joven, aparte del peligro de animales salvajes, de que si estaba en el estado que estaba donde no le quedaba nada,
cómo tiene que haber estado arropado. Y nos dice el Evangelio que cuando el hijo se avecinaba a la casa del padre, su padre lo vio y sintió compasión. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Cómo el padre supo que ese hijo regresaba ese día? ¿Cuándo? Todos los días este padre se ponía a buscar y esperar el regreso de su hijo. No hay otra forma de que este padre supiera que su hijo regresaba ese día, a no ser que él estuviera ahí todos los días, mirando hacia el horizonte, esperando ver que ese hijo regresaba. ¿Cuántas de ustedes, madres, no se sentaron en esas salas a esperar a que regresaran sus hijos? ¿Cuántos de ustedes, cuando no sabían dónde estaba, cuando no contestaban el celular, no dormían? Ustedes que son madres, ustedes que son padres, entienden a este padre. Este era su hijo, su baby, era el menor. Y este padre desesperadamente buscaba un encuentro nuevamente con ese hijo, tal vez pidiendo que algo cambiara en su mente, que lo hiciera cambiar, razonar. ¿Y qué hace? Aunque el hijo le había deseado la muerte, porque realmente eso era lo que había hecho, el amor de él para con su hijo era más grande que todo eso. Y el padre se echa a correr. Déjenme hablarles de qué significa este correr, porque el padre era un patriarca. El haber tenido las tierras que tenía, el haber poderle haber dado una herencia a su hijo, él era patriarca. En los tiempos de Jesús, los patriarcas no iban a ningún lado, venían a él. Y mucho menos correr. Y sin embargo, este padre se echa a correr. ¿Por qué se echa a correr ese padre? La alegría, ¿qué más? El amor, ¿qué más? ¿Quería agarrarlo? Sí, definitivamente. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Se hace realidad lo que tal vez había añorado hasta ese momento? Claro que sí. ¿Qué más? Estaba vivo. No había celular en aquel momento, no se sabía dónde estaba, cómo estaba. Sí estaba. ¿Lo vio? ¿Sintió que a lo mejor estaba arrepentido? Maybe. Vamos a ver eso. Sí, definitivamente había compasión ahí. ¿Qué más? La espera había terminado. ¿Qué si yo les digo que todo eso tiene posibilidad? Pero hay una sola razón por la cual el padre corre hacia su hijo. Para protegerlo. Para protegerlo. ¿Protegerlo de qué? Si el padre era patriarca, el feo que este hijo le hace a su padre hubiera hecho que todas las personas de ese pueblo se hubieran revirado contra él y lo hubieran matado. Este padre corre al encuentro de su hijo para protegerlo antes que el resto de la comunidad de ese pueblo se diera cuenta que él venía de regreso.
Qué amor tan grande el de este padre que a pesar de que el hijo le había deseado la muerte, lo protegía ahora precisamente de que no lo mataran. Y cabe todo lo que ustedes están diciendo de que era por amor, por compasión, todo eso, porque ¿por qué otra razón va a proteger a su hijo si no son por esas cosas? Estas palabras no están en la parábola, pero son realidades y tradiciones de lo que en el tiempo de Jesús, al Jesús haber hablado esta parábola, la gente hubiera entendido. Lo protegió. Jesús hace esta parte de la parábola muy clara, ya que en ese tiempo el padre, un patriarca, jamás, como yo le decía, hubiera salido al encuentro de nadie, pero mucho menos correr. Y el momento culmen, ¿cuál es? Cuando el padre se echa al cuello de su hijo y lo besa. Pónganse a pensar un momentico. Ustedes saben la peste que tenía ese hijo. Peste porque andaba con cerdos, peste porque ya no tenía dinero para bañarse, peste porque se había metido el tiempo que se metió de regresar a la casa del padre sudando, peste. Y diría yo que peste funesta. Y sin embargo, el padre se le tiró al cuello y lo besó. Cuando tú y yo pecamos, hay un mal olor. Hay personas que vienen al confesionario y me dicen, padre, yo me he confesado esto ya, pero me sigue volviendo a regresar. Me siento que de alguna forma a lo mejor no he sido perdonado o perdonada. Eso no tiene nada que ver con haber sido perdonado, no, porque en el momento que hay absolución, hay perdón. Y entonces, ¿por qué ese sentimiento? La peste que deja el pecado. Esos son los rastros que deja el pecado, peste. Y eso se lo digo no para que se sientan mal. Yo quiero que ustedes, que a pesar de esa peste, vean en esta parábola que al Padre no le interesa tirarse al cuello tuyo y mío y besarnos, por muy mala que sea esa peste. No hay nada que impide que Dios se eche a nuestro cuello. Nada. El paso lo tenemos que dar tú y yo a regresar a Él. Al Padre lo único que le importaba era su Hijo. Que al regresar ahora pudiera regresar a la plenitud y a la suficiencia del hogar de donde vino. Ese hijo comienza su discursito. Padre, pecado contra Dios y ante ti ya no merezco llamarme hijo tuyo. El padre no le interesó absolutamente nada de lo que él estaba diciendo. No lo dejó ni siquiera terminar. Pero sí hizo algo muy importante. Recuerden por qué el padre sale corriendo: para proteger a su hijo. Y rápidamente le hace énfasis, recordarle quién era él. Póngale el mejor vestido. ¿Qué significaba aquella ropa? De que él era hijo de su padre. Un padre que era patriarca y que él vestía porque el padre tenía con qué vestirlo. Él no era otra cosa más que el hijo del padre. Pónganle un anillo en el dedo. Ustedes me han visto con el mío. Un anillo siempre es un recuerdo de una alianza. El día del matrimonio de ustedes, en algún momento, el sacerdote bendijo esos anillos y se lo entregó a la pareja para que la pareja se lo entregara mutuamente, con palabras semejantes a esta. Este símbolo que sea para ti un recuerdo de mi amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
le entrega un anillo al hijo para recordarle al hijo: tú habrás roto la alianza conmigo, pero yo jamás la voy a romper contigo. Jamás. Ese es el amor del Padre. Ponle el anillo del dedo para que él se acuerde que yo nunca voy a romper esa alianza contigo. Y por último, le pide a los sirvientes que le pongan zapatos. No eran Gucci, ni Pierre Cardin. Zapatos, sandalias. ¿Por qué? Porque los esclavos no tenían zapatos. ¿Y por qué razón un esclavo no tenía zapatos? Claro está que si no tenía zapatos, de la forma como era el terreno de Tierra Santa, como lo es ahora, que es piedreroso, un esclavo si se escapa no puede ir muy lejos, porque no tiene zapatos. Y al imponerle zapatos al hijo, le está diciendo al hijo: eres libre. Libre incluso de irte otra vez si quieres. ¿Por qué? Mis hermanos y hermanas, si el amor no es libre, no es amor. Si el amor no es libre, es obligación. Ese hijo tenía que quedarse en casa del padre porque quería. Y porque tenía la libertad de poder escoger entre quedarse o no. A mí me llama la atención algo de esta actitud del padre, que le impone todas estas cosas al hijo rápidamente. Y se le impone rápidamente, como yo les decía, para que el resto del pueblo no fuera a atacar a ese hijo, que cuando lo vieran ya vestido y con sandalias. Tal vez todo esto que recibe el hijo menor es una forma en el exterior de enseñarle al resto de la comunidad: mi padre me ha vuelto a recibir. Ustedes saben lo que no hay en esa parábola. Un padre que le dice al hijo: qué desgraciado eres, chiquito estúpido, que te fuiste, malgastaste todo, no sirves para nada. Arranca y vete por tú sabes dónde, aquí no te quiero más. Esas no son las palabras del padre. Y razón tenía para poder haber dicho todo eso. Porque el hijo se lo entregó, que tenía el derecho para habérselo dicho. Pero no lo dice. No lo dice porque a él lo único que le importaba era que su hijo estaba ahí. Y ordena a los siervos que tenía en la casa que rápidamente lo volvieran a restituir. Que fuera hijo nuevamente. O mejor dicho, que se diera cuenta que todavía era hijo. Después traen y él ordena el ternero gordo. Que maten a ese ternero gordo. La familia pudiente, o casi todas, especialmente si habían hijas, la familia siempre tenía un ternero que iban engordando. ¿Para qué? Sí, para comérselo, pero ¿cuándo? En la boda. Mayormente una boda. Y una boda en el tiempo de Jesús duraba una semana. ¿Ustedes se imaginan una boda hoy por hoy una semana? Yo que veo que la gente viene, comen y se desaparecen antes que empiece la primera pista de baile. Una semana. Y de cierta forma, lo que está simbólicamente Jesús haciendo en este momento es recordarnos de ese matrimonio, si queremos llamarlo así, de ese amor con la cual Él nos ama primero. Tú y yo no tenemos que hacer nada para merecernos ese amor.
Ese amor ya está ahí ya. Ese amor es gratuito. Y más que todo, en nuestra libertad, tenemos la posibilidad de volver nuevamente a abandonar ese amor y rechazarlo. De otra forma, no es amor. Recuerden que no hay refrigeración en ese tiempo. Y cuando yo estuve en Tierra Santa no había ninguna piedra en que uno podía conectar un refrigerador para que pudiera seguir andando. No existe. Por tanto, ese ternero había que comérselo. ¿Cuántas personas tenían que haber estado presentes para comerse un ternero gordo? El pueblo completo. Ese pueblo que tal vez hubiera matado al hijo, ahora también está invitado a formar parte de lo que es la abundancia sobre aquella mesa. Esa es la mesa del Padre. Y esa silla grande es la silla del Padre. Y ahí ven que hay platos, hay vasos, está listo para una celebración. Y esa mesa nos recuerda que es desde ahí, como mismo escuchamos en el Evangelio, que desde ahí Dios nos recuerda que Él nos da lo suficiente que necesitamos y que nunca nos falta nada. El hijo menor pensó que viviendo su vida como a él le daba la gana, él iba a ser más feliz. Iba a tomar las decisiones que quería tomar, iba a hacer las cosas cuando le daba la gana, porque le daba la gana. Y se dio cuenta rápidamente que su silla se desmoronó. Pudiéramos decir que no solamente el Padre perdona al Hijo, sino también a las personas que tenían que haber sido en ese pueblo que de alguna forma le guardaban resentimiento por haber hecho lo que había hecho. El Padre festeja porque el Hijo estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Estaba muerto y regresó a la vida. Recuerden lo que significa ese pueblo lejano, el gran vacío. Ese hijo se había perdido en ese gran vacío, fuera, lejos de la sobreabundancia de lo que había en la casa del Padre, que ya había ahí ya. Estaba muerto porque se había alejado de la fuente de vida. La vida que el Padre le otorgaba a él. Esta es una forma brillante y profundamente conmovedora en la cual Jesús nos muestra un retrato del Padre Celestial. El Padre no juega con juegos de calculaciones y recompensa. Más bien hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Así es Dios. ¿Y por qué? Ojalá yo tuviera una respuesta a esa pregunta. Yo no sé el por qué, más que Dios no sabe hacer otra cosa más que amar. Yo quiero que miremos a esta imagen un momentico. Esta pintura no es bíblica porque el hijo mayor que está obviamente presente en esta pintura no se encontraba en el momento del encuentro del padre con el hijo menor. Quien pinta esta pintura es Rembrandt. Y el cuadro original cuelga en San Petersburgo, en Rusia. Y hay varios detalles que hay en esta pintura que nos ayudan a entender tal vez el Evangelio más profundamente. Miren primero que nada dónde está la luz. Cómo Rembrandt pinta y dónde deposita la luz. La luz está sobre el Padre. Y esa luz que está sobre el Padre
se desemboca sobre el hijo que está a los pies. El hijo mayor que está distante, y vamos a ver eso en un momentico, tiene como reflexión esa luz, pero la luz no está en él. De alguna forma Rembrandt lo que está tratando de hacer con la pintura es ayudarnos a ver que esa luz es posesión del Padre. ¿Y por qué luz? Porque la luz siempre representa vida. Hay un detalle muy interesante que pocas personas saben. Las dos manos del Padre que están sobre la espalda del hijo menor al tirarse de él al cuello, como decía el Evangelio. Rembrandt pinta una mano masculina y la otra femenina. Esa yo se la voy a dejar a ustedes para que busquen y traten de averiguar cuál es cuál. ¿Por qué él hace eso? Porque para él, en Dios contiene esas dos realidades, la femenina y la masculina. La femenina, que es la de cuidar, la de apapachar, la de nutrir, y la del Padre, de proteger. Y en ambas está Dios. Podemos ver el estado en la cual el hijo menor está. Ropa destruida. Y aunque vuelvo y repito, el Evangelio no nos dice el estado en la cual el hijo regresa, sabemos que tiene que haber sido en un estado muy pobre, ya que no le quedaba más. La sandalia, se pueden dar cuenta, está rota. Pero deténganse en la mirada del Padre. La ternura del Padre. Hoy tenemos el cuadro mío que está aquí, pero durante todo el tiempo de Cuaresma van a estar las imágenes a ambos lados de la iglesia que nos van a acompañar. Vamos a seguir. Cierren sus ojitos otra vez. Y vamos a escuchar esta tercera y última parte de la parábola. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y rehusó entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado ni un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Hay muchas personas que a veces miran este evangelio, o esta parábola, mejor dicho, más específicamente, y tratan de hacer comparación entre el hijo menor y el hijo mayor. ¿Cuál soy yo? ¿Quién es el otro? Hay veces que se ponen de parte del hijo mayor, que tenía razón, que él siempre ha estado, que verdad que sí, porque el padre lo trata así. Y empezamos a ver y a distorsionar la parábola, porque la parábola no tiene nada que ver con esto. Si Jesús nos está entregando ahora este segundo hijo y el simbolismo de lo que significa este segundo hijo, algo Jesús nos está tratando de decir. Y empieza precisamente con las palabras de esta tercera parte. El hijo estaba en el campo.
Otra forma de decir en su propio exilio. El hijo mayor no se encuentra en la mesa, se encuentra lejos de la casa. Y aunque él se ha mantenido relativamente cerca de su padre, en el sentido físico, nos damos cuenta que psicológicamente y espiritualmente, él estaba tan lejos o aún más lejos que el hijo menor. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando el hijo mayor oye los ruidos de la fiesta y la celebración, no entra en la casa. Más bien, él llama a uno de los siervos afuera y le pregunta qué es lo que está pasando. Cuando se entera que es una fiesta porque el hermano había regresado, ardió con ira, resentimiento y rehúsa entrar en la casa. Rehúsa entrar en la casa. Tal vez ahora entendemos la mirada del hijo mayor en la pintura de Rembrandt, que otra vez cuelga en nuestras paredes durante este tiempo de Cuaresma. ¿Y qué hace el padre? Lo mismísimo, mis hermanos y hermanas, que hace con el hijo mayor. Sale a su encuentro. El padre no solamente sale corriendo a proteger al hijo que venía de regreso y se le tira al cuello. Ahora este padre sale en súplica a su hijo mayor, pidiéndole que entre, que formara parte de la celebración, que formara parte de la familia. Recordemos, él es un patriarca. Y como patriarca venían a él. Él no iba a nadie. Y así mismo como salió al encuentro del hijo menor, salió al encuentro del hijo mayor. El hijo, sin embargo, ignoró la súplica de su padre. Y le ignoró esa súplica con un pretexto. Hace tantos años que te sirvo sin jamás haberte desobedecido, ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me habías dado un cabrito ni siquiera para poder festejar con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar el ternero gordo. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta que las palabras del hijo mayor demuestran verdaderamente quién era y lo que llevaba por dentro. Hay personas que se ponen de parte del hijo mayor y dicen, es verdad, el pobrecito fue la que le tocó la mala. Pero al él abrir la boca, nos damos cuenta que lo que había dentro de él no era amor por su padre. ¿Y cómo yo puedo decir esto? Porque las palabras que él usa no son palabras de amor. Tantos años que te he servido y nunca te he desobedecido tus órdenes. Aquí no hay nada que hable de un amor recíproco, sino más bien un contrato calculado. Ese contrato controlado con el hijo, que calculaba y esperaba que si él hacía, había que de alguna forma reponerle. ¿Y cuántas veces tú y yo no hemos jugado ese jueguito con Dios? ¿Cuántas veces tú y yo no hemos jugado ese jueguito con Dios? Yo soy una persona buena. Yo voy a misa todos los domingos. Yo rezo 200 rosarios a la semana. Yo he encendido tantas velas que la iglesia cogió candela. Jugamos todos esos juegos. Y hacemos eso, no siempre, pero muchas veces, no por un amor recíproco de Dios, sino esperando algo de vuelta. El padre, al escuchar esta palabra del hijo mayor, lo trata otra vez de atraer al círculo de la celebración con palabras que son unas de las más importantes
que Jesús nos da en todo el Nuevo Testamento. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Miren la tarjetita que yo les estoy regalando. Y por la parte de atrás tienen precisamente esas palabras. Ustedes se imaginan un padre que le dice a su hijo: tú no me lo tenías que pedir porque ya era tuyo. Tú no tenías que esperar a que yo te lo diera porque todo es un regalo para ti. Tú no tenías que hacerte sentir como un asalariado. Tú eras mi hijo. Todo lo que hay aquí es tuyo. Pero el hijo lo que tenía era una calculación. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú y yo calculamos el amor? Se convierte en una obligación. El hijo mayor no entendía el amor del padre porque él era el que estaba confundido. Él mismo estaba viviendo un destierro, aunque tal vez no se haya ido a una tierra lejana, a un Coramacra, a un gran vacío. Pero en su corazón se había un gran vacío. Porque la relación de él con su padre no era una relación de hijo y padre, era una relación calculada. Nosotros siempre estamos con Dios, ya que Dios es el cimiento de nuestro ser, quien nos crea. Más cerca de nosotros que nosotros mismos pudiéramos estar de nosotros mismos. Tú y yo no podemos existir por un momento sin el amor gratuito de Dios. Dios nos los entrega absolutamente todo. Todo lo que Él tiene ya es nuestro. Todo su ser, quien es Él, intrínsecamente, es dar. Y dar, y dar, y dar. Interesantemente, ambos hijos, en formas distintas pero similares, se separan de esa realidad. Entramos en los brazos de la gracia de Dios con un abandono total, regalando o entregándonos completamente en el amor de ese Dios que nos lo fue dado con el mismo amor con que Él lo quiere dar. Es que comienza esa celebración. Mis hermanos y hermanas, yo les ofrezco esta reflexión durante este tiempo de Cuaresma. Porque yo creo que hay momentos en tu vida como la hay en la mía, tal vez porque alguien lo habrá dicho con de las mejores intenciones, que Dios es un Dios que castiga, que Dios es un Dios que está velando para que cada vez que cometamos un error, recordarnos de ese error. Y se nos olvida que hay un Dios que ha visto absolutamente todo y que no detiene su amor porque tú y yo hayamos cometido un error. Yo le digo a los niños que están preparándose ahora para su primera comunión dentro de una semana y media. Les recuerdo eso cuando vienen a confesarse. ¿Tú piensas que esta es primera vez que Dios sabe o que tú le estás diciendo esto por primera vez a Dios? No. Digo, la razón por la cual tú vienes a confesarte, que todos venimos a confesarnos, es para recordarnos del amor tan grande de que Dios tiene para con nosotros. Porque el que mucho ama, mucho perdona. Y ese es Dios. La otra silla en esa mesa es la del Hijo. Está opuesta al Padre. Virada. Y virada porque como que no está en la conversación, no está en lo que está pasando ahí. A veces tú y yo podemos sentirnos que estamos, tal vez físicamente, cerca de Dios, pero interiormente estamos tan lejos. Y eso es lo que la iglesia pretende durante este tiempo de Cuaresma, ayudarnos a hacer una cercanía.
Pero no una cercanía con miedo, no una cercanía con cálculos, no una cercanía con orgullo. No, una cercanía de simplemente darnos cuenta, Señor, yo no tengo absolutamente nada que yo te pueda ofrecer que me pueda ganar ese amor de hija o hijo. Eso ya tú me lo entregaste. Este tiempo de Cuaresma es recordarme yo de eso para agradecerte y amarte más. Darme cuenta que cuando incluso las cosas que yo hago dejo de hacer, tal vez implica que yo te estoy pidiendo la muerte, porque no me importa el otro, porque no me fijo en el otro, porque no me da la gana de hacer lo que tengo que hacer. Tú todavía te quedas esperando a que yo regrese. Y cuando el pecado de mi vida me lleva a tal punto donde todavía me acuerdo o siento que no he sido perdonado, me recuerdo en ese momento la peste que deja el pecado, el residuo. Y ni eso, Señor, es suficiente para ti, para no tirarte al cuello mío, abrazarme y besarme. Cuando éramos niños, yo creo que nuestros padres, tal vez para ayudar con la disciplina, nos decían, Dios te va a castigar. Dios no es un Dios de castigo. Dios no necesita castigar. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú y yo nos separamos del amor o nos alejamos de ese amor de Él, eso ya es castigo suficiente. Recuerde nuevamente esa silla. Esa es la silla simbólica de lo que pasa cuando tú y yo nos separamos. Ese es el castigo. Dios no nos castiga mandándonos mala suerte, mandándonos el cáncer, mandando un niño con necesidades especiales. No, ese no es Dios. Dios es un Dios que ama incluso cuando nosotros hemos metido la pata de tal forma que no nos damos cuenta de ese amor. Y queda esperando todos los días, como ese Padre, a que tú y yo regresemos. Tal vez el regreso es lo que más difícil es. ¿Por qué? Porque como yo les decía, está el orgullo y el medio metido por medio. El miedo del fracaso, el miedo del rechazo, el orgullo que siempre está metido porque ese ego es hambriento. Y nos damos cuenta en esta parábola que ninguna de esas dos forman parte en absoluto con lo que el Padre es y quién es. No hay castigo. Había razón por la cual ese padre haberle dicho al hijo hasta del mal que iba a morir. Y no le importó lo que venía diciendo. No lo dejó terminar. Lo revistió de lo que ya era ya. Tal vez para nosotros en esta Cuaresma es a lo que el Señor nos está llamando. A que nos recordemos nuevamente quiénes somos. No es venir a misa, no es rezar todos los días, no es encender velitas, no es rezar el rosario, no es ser persona buena. Ninguna de esas cosas compran el amor de Dios. Eso ya es de ustedes. Eso ya es mío. El vivir con esa identificación empieza entonces la respuesta ante esa realidad. Yo voy a misa no porque tengo que ir, porque es día de obligación. Yo voy a misa porque tengo un encuentro con ese Dios que me ama y quiere invitarme a cenar con Él. Yo voy y rezo porque tengo deseos de hablar con Él, pero también de escuchar qué tiene Él que decirme a mí. Yo enciendo una vela porque vivo como una persona con esperanza de que tal vez yo estoy encendiendo esa vela por una persona que está pasando por un momento difícil, por un ser querido que ha muerto, por un hijo o una hija que no viene a misa, que se ha distanciado de Dios, pero vivo como una persona con esperanza.
hay una última silla. No está aquí, está allá, detrás del sagrario. Esa silla representa la silla de ustedes. Y entrelazado en aquella silla hay un manto morado, recuerdo de nuestro caminar cuaresmal. Y la pregunta que siempre se nos va a otorgar, especialmente al escuchar esta parábola, ¿qué vas a hacer tú con esa silla? ¿Te vas a alejar o te vas a arrimar? Y esa respuesta no es simplemente decir, no, me arrimo. No. ¿Cómo te arrimas? Porque el hijo mayor arrimado estaba, pero quedó lejos. El hijo mayor era el que más cerca. Físicamente estaba, pero por dentro no había esa identificación. Yo creo que ese hijo tú y yo lo podemos entender cuando tal vez por un segundo ha pasado por nuestra mente un pensamiento como el siguiente. ¿Por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios me ha hecho esto si yo no soy una persona mala? Eso es, mis hermanos y hermanas, un juego de cálculos. Y Dios no juega juegos de cálculos. Dios ama incondicionalmente. Cuando tú y yo sintamos que Dios se ha alejado, no es Dios, somos tú y yo. Y el regreso al Padre, por muy difícil que sea, es necesario. Porque cuanto más tiempo tú y yo pasemos lejos, más se desmorona nuestra silla. Mientras más tiempo tú y yo pasemos lejos, menos tenemos el hambre saciado, la soledad acompañada o la desesperación nuevamente restaurada en esperanza. Esas tres cosas que mantuvo al hijo lejos, hambriento, solo y desesperado, solo se arreglan a medida que nos acerquemos a un Dios que precisamente nos llama a acercarnos a Él. Yo quiero concluir esta noche con una canción que encontré y la letra se las entregué ahí porque yo quiero que ustedes se lleven eso para que se recuerden. Yo les puse arriba, por si quieren buscarlo en el YouTube, lo pueden encontrar, se llama Hijo Pródigo y es de un grupo que se llama Montesanto. Escuchen la letra o cierren los ojos para que la puedan escuchar o sigan la letra en el papel. La idea es que se den cuenta que esta canción habla precisamente de todo esto que hablamos esta noche, que de alguna forma nos hace reflexionar nuevamente y de la forma como a mí me gusta, porque la música muchas veces habla en el corazón lo que tal vez las palabras muchas veces no pueden hacer llegar. Qué lindo saber que la mesa está puesta, que tú y yo hemos sido invitados a esa mesa. Para aquellos que nos ven a través de nuestra transmisión en vivo, que sepan que esto queda grabado. Que si usted necesita compartir esta noche con otra persona, que tal vez se ha sentido por un momento que ha sido menos de lo que es, como ese hijo se sintió, que de cierta forma buscó entrar nuevamente como algo de lo que no era. Y quiero que ustedes salgan de aquí hoy y tengan bien claro, tú eres hija, tú eres hijo de Dios. Y nadie te puede arrebatar eso. Ni hoy, ni nunca. No porque lo digo yo. No porque de alguna forma trato de jugar con los sentimientos de ustedes. Esta parábola nos la dio Jesucristo, el único que conoce al Padre. Si en algún momento ustedes se sintieron, se vieron, se creyeron de que eran menos,
espero que hoy empiece un cambio en el corazón de ustedes. Y tal vez el arrepentimiento que muchos tenemos que hacer es, Señor, perdóname porque por tanto tiempo te vi como tal vez un viejo tirano, que lo que estaba era listo para que cada vez que cometiera un error me lo recordara. No, Señor. Tú me amas. Y nada de lo que yo soy, y nada de lo que yo he hecho, y nada de lo que haré jamás me va a comprar ese amor. Tú me amas única y exclusivamente porque tú me has llamado a ser como tú, porque me has creado como tú, porque me has amado porque me creaste. Y tú no cometes errores. Yo soy imagen del pincel de lo que tú has creado en mí. Ayúdame a verme como esa realidad todos los días de mi vida. Vamos a rezar. Quédense sentaditos ahí. Señor y Padre nuestro, al concluir esta noche, abrimos nuestros corazones a ti y abrimos nuestras mentes. Abrimos los corazones para sentir tu amor y abrir nuestras mentes para entender tu verdad. Padre de gran amor, que al enviarnos a tu propio Hijo, Él nos entrega esta increíble parábola que nos recuerda una y otra vez quién tú eres. Tal vez, Señor, yo tenga que reprogramar mi mente para poderte ver con estos nuevos ojos. Tal vez yo tenga que pensar distinto a como me habían enseñado. Pero sea lo que sea, Señor, te pido, continúa recordándome quién soy, quién eres y a qué me llamas. Tú me llamas a ser una hija, tú me llamas a ser un hijo. No porque yo haya hecho algo para merecérmelo, pero porque tu amor es tan grande para con cada uno de nosotros que no nos regalas. Te pido, Padre, por este tiempo de Cuaresma que nos queda, para que sea realmente un tiempo de crecimiento hacia ti. Crecimiento no de profundidad teológicas, sino de un profundo amor, un amor tan grande e incomprensible como el que escuchamos hoy. Que tú nos amas a pesar de los errores que cometemos, que tú nos amas a pesar de los momentos cuando nos alejamos, que tú nos amas a pesar de los momentos cuando yo incluso me niego a entrar, cuando peleo contigo, cuando no veo delante de mí lo que ya estaba. Recuérdame, Señor, durante toda esta Cuaresma y durante todo el tiempo de Pascua, que todo lo que tú tienes ya es nuestro, porque tú nos los entregas absolutamente todo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tengan buenas noches.